Bestov, la nuera, creó un defaque de la voz de la abuela para robar la herencia, pero una prueba de ADN reveló que el nieto favorito ni siquiera era de la familia. Bienvenidos al tipo de historia que hace que un abogado cobre por hora con un brillo distinto en la mirada. Porque una cosa es que una familia se pelee por una herencia. Eso ya es el pan de cada día de la decadencia humana. Otra cosa muy distinta es convertir el velorio en un episodio de crimen digital, con pizcas de incesto emocional, favoritismo de abuela rica y tecnología usada de la forma más vergonzosa posible para falsificar la voz de una anciana e intentar redistribuir millones a puro teatro. Y antes de que alguien venga con ese discurso de que toda familia tiene problemas, sí, claro que los tiene. Algunas tienen al tío alcohólico. Otras tienen al primo estafador. Y otras, como los Whitmore, tienen a una nuera que decidió jugar a la inteligencia artificial en medio del proceso sucesorio, como si Dios hubiera creado el defaque específicamente para que ella cometiera fraude patrimonial con un toque de dramatismo. La publicación original fue escrita por una mujer llamada Elise, de 34 años, nieta de Margaret Whitmore. Y según ella, lo único más afilado que la lengua de la abuela era la forma en que organizaba a la familia como si todos fueran piezas defectuosas de ajedrez. Margaret era viuda, millonaria, controladora, elegantemente cruel y tenía el hobby de elegir favoritos con la delicadeza de una reina aburrida. No lo ocultaba. Nunca lo ocultó. Estaban los nietos prometedores, los débiles, los demasiado sensibles, los sin ambición, y luego estaba Adrián. Adrián era el sol alrededor del cual Margaret había decidido que todos debían orbitar. Adrián, el nieto favorito, era hijo de Grant Whitmore, el único hijo varón de Margaret, y de Vanessa, la nuera en cuestión. Vanessa había pasado los últimos 22 años construyendo la imagen de madre impecable, esposa devota y guardiana emocional de la suegra. En la práctica, según Elise, era una mujer con sonrisa de comercial de pasta dental y alma de líder de secta. Margaret decía con frecuencia, en los almuerzos familiares, que Adrián era el único que la entendía. Y eso sería hasta enternecedor, si no viniera siempre acompañado de comparaciones humillantes. Elise todavía recordaba la Navidad en que la abuela les dio relojes caros a los primos varones, un juego de ollas a una nieta recién casada para que aprendiera a ser útil, y a ella un libro sobre disciplina emocional. Margaret era así. Si la crueldad pudiera usar perfume francés, olería exactamente como esa mujer. Pero incluso para los estándares de los Whitmore, lo que ocurrió después de su muerte fue una locura de gala. Margaret sufrió un derrame cerebral a los 81 años. No murió al instante. Pasó algunas semanas entre momentos de lucidez selectiva, medicación pesada, visitas controladas y esa atmósfera mórbida de pasillo silencioso donde todos fingen cario mientras calculan joyas, propiedades y resentimientos acumulados desde 1998. Elise dijo que, en los últimos días, la familia ya parecía un jurado. Las hijas de Margaret, Elena y Judith, se turnaban en el hospital con la amarga eficiencia de mujeres que habían sido criticadas durante décadas y ahora querían al menos asegurarse de que su madre no fuera saqueada mientras seguía respirando. Grant aparecía menos de lo que debía y más de lo que merecía. Y Vanessa aparecía como una viuda anticipada. Siempre impecable. Siempre controlada. Siempre hablando en voz baja. Siempre observándolo todo. Margaret murió un martes. El jueves, Vanessa dijo que había algo que todos necesitaban escuchar. Porque, por supuesto, lo había. La reunión tuvo lugar en la biblioteca de la casa principal de la familia, un sitio donde hasta el polvo parecía juzgar. Vanessa entró con el celular en la mano, los ojos rojos en un grado cinematográfico y ese tono de voz de quien sabe exactamente qué reacción quiere provocar. Dijo que, en la madrugada anterior a la muerte, Margaret le había dejado un mensaje de voz privado. No al abogado. No a las hijas. No al hijo. A la nuera. Ese detalle por sí solo ya haría que cualquier persona sensata levantara una ceja. Pero las familias ricas en duelo razonan como un pavó bajo hipnosis. Vanessa apretó play. La voz que salió del teléfono era la de Margaret. O al menos lo parecía. Débil, arrastrada, pausada, pero inconfundiblemente suya. La grabación decía que quería corregir una gran injusticia antes de que fuera demasiado tarde. Decía que Adrián era el único nieto que había demostrado verdadera lealtad. Decía que la casa del lago, el collar de zafiros de la familia y una parte mayor del fondo de inversiones debían ir para él. La voz incluso adía, con una precisión deliciosa y venenosa, que las chicas ya recibieron suficiente apoyo en vida y que algunas personas estaban esperando su muerte como buitres con vestidos de seda. Silencio. Ese tipo de silencio tan pesado que casi merecía asiento propio dentro del expediente sucesorio. Elena se puso blanca. Judith llamó absurdo a todo aquello. Grant, que siempre tuvo la columna moral de una servilleta húmeda,
pidió calma. Adrián lloró. O al menos su rostro hizo algo técnicamente compatible con el llanto. Vanessa sostuvo el teléfono como si estuviera presentando las tablas de la ley. Y Liz, sin embargo, tuvo una reacción bastante menos espiritual. Dijo que no supo explicarlo en ese momento. Era más bien una punzada de extraesa. Una nota fuera de lugar. Una grieta microscópica en el barniz. Margaret siempre había llamado a Adrián Ade. Siempre. Desdeñó. En la grabación, la voz decía Adrián. Con todas las sílabas. Completo. Formal. Casi clínico. Además, Margaret nunca decía la casa del lago. Siempre decía Asmere. El nombre de la propiedad. Como si aquello fuera un pequeño reino privado y el resto del planeta tuviera la obligación de memorizarlo. En la grabación, la voz dijo la casa del lago. Parecía demasiado correcto. Y precisamente por eso sonaba mal. Y Liz se lo comentó a su hermana Naomi esa misma noche. Naomi respondió con la objetividad de quien ya perdió la fe en la especie humana o Vanessa estaba mintiendo, o la abuela se había vuelto selectivamente senil y había decidido de repente premiar al nieto favorito como si estuviera cerrando un reality show. El problema fue que, al día siguiente, Vanessa llevó la grabación al abogado de la familia. Y ahí el asunto salió de la esfera de la sordidez doméstica y entró en el terreno del fraude con tacones. El abogado, el señor Cormac Bell, ya era lo bastante viejo como para haber visto muchas cosas, pero no lo suficiente como para asumir que una mujer con blazer color crema y perlas estuviera usando IA para asaltar un patrimonio. No cambió el testamento de inmediato, claro, porque no era un idiota completo, pero admitió que la grabación podía influir en la interpretación de intenciones y en la validación de un memorando patrimonial que Margaret había dejado parcialmente incompleto. En lenguaje común Vanessa no podía cambiar el testamento con un audio. Pero sí podía usar el audio para presionar, confundir, retrasar y construir una narrativa. En una familia rica, la narrativa vale casi tanto como una firma. La casa se convirtió en un elegante matadero social. Elena afirmaba que Vanessa levaba a Oz aislando a Margaret. Judith decía que Grant era un cobarde entrenado para estar de acuerdo con la última persona que gritara. Y Liz empezó a anotar todo. Fechas, frases, visitas, cualquier inconsistencia. No porque fuera detective, sino porque, como ella misma escribió, cuando una familia aprende a mentir con sofisticación, la única defensa posible es una hoja de cálculo. En los comentarios, mucha gente preguntó por qué nadie simplemente envió el audio a peritaje desde el principio. Respuesta corta: porque las familias disfuncionales adoran la verdad en teoría, pero le tienen terror cuando llega en alta definición. Respuesta larga: porque Adrián se estaba derrumbando, Grant estaba dividiendo el tiempo entre la negación y el whisky, Elena quería arrancarle la cara a Vanessa con las UAS, Judith quería hacerlo por vía judicial, y el abogado pidió discreción hasta reunir documentos. En otras palabras, nadie estaba funcionando con el cerebro completamente encendido. Pero Liz insistió. Fue al antiguo despacho de Margaret, una habitación donde cada cajón parecía esconder un testamento alternativo o una maldición. Allí encontró agendas, notas, tarjetas de cumpleaños, recibos, y un cuaderno donde la abuela registraba pequeños detalles sobre todos los miembros de la familia. Nada carioso. Era más bien un sistema de vigilancia emocional en papel. Naomi engordó. Elena bebe cuando la contradicen. Adrián necesita ser más firme con mujeres interesadas. Vanessa sonríe demasiado cuando quiere algo. Esa última anotación hizo que Liz se detuviera. Porque Margaret podía ser cruel, pero no era tonta. En otra página, había una observación de 2 meses antes del derrame. Pidió acceso a los archivos de voz para el video del cumpleaños. Me negué. No confío. Archivos de voz. Video del cumpleaños. Me negué. Fue entonces cuando el estómago de Liz se hundió con la elegancia de un piano arrojado al mar. Margaret tenía la irritante costumbre de archivar todo. Mensajes, grabaciones, tarjetas de voz del contestador, videos antiguos, discursos, entrevistas, mensajes navideños para la fundación familiar. Había material suficiente como para reconstruir su voz con precisión obscena. Si Vanessa había tenido acceso a eso, o al menos aparte, un defaque de voz dejaba de ser delirio y se convertía en plan de negocio. Y Liz llevó el cuaderno a Judith. Judith, que tenía la delicadeza de una fiscal cansada, fue directamente al abogado. El audio por fin fue enviado a análisis forense. Vanessa reaccionó como toda persona inocente reacciona cuando la confrontan con una pericia técnica. Se ofendió, llamó a eso violencia emocional, dijo que estaban intentando borrar la última voluntad de una mujer muerta y usó a Adrián como escudo humano en todas las conversaciones. También empezó a repetir, para quien quisiera escucharla,
que la familia siempre había odiado el hecho de que Margaret quisiera más a su hijo. Lo cual era una frase interesante, porque contenía un hecho, una acusación y un perfume de manipulación en un solo paquete. Los resultados del análisis llegaron 10 días después. El audio era falso. No falso en el sentido de editado. Falso en el sentido de generado artificialmente a partir de muestras reales de la voz de Margaret. Había artefactos digitales, transiciones sintéticas casi imperceptibles, cadencia fabricada y una firma técnica compatible con software de clonación de voz. Más aún, los metadatos indicaban que el archivo original había sido exportado desde una laptop registrada a nombre de Vanessa Whitmore. La biblioteca de la casa, que ya había presenciado décadas de veneno pasivo-agresivo, fue entonces escenario de un espectáculo más raro: una familia rica obligada a mirar de frente una verdad objetiva. Vanessa no lloró. Según Elise, esa fue la parte más extraña. No tuvo el colapso indignado de quien fue acusada injustamente, ni el horror desesperado de quien sabe que ha sido descubierta. Simplemente se quedó inmóvil durante unos segundos, mirando al abogado, y luego preguntó si alguien realmente creía que Margaret no quería dejarle todo a Adrián. Eso fue todo. Ni negación, ni disculpa, ni teatro. Solo una especie de sinceridad psicótica. Como si el único error hubiera sido la ejecución. Elena fue la primera en explotar. Llamó a Vanessa parásita tecnológica, estafadora de velorio, viuda por poder. Judith exigió que saliera de la casa de inmediato. Grant, en un raro destello de utilidad vertebrada, dijo que quería explicaciones. Adrián empezó a preguntar, entre lágrimas, si su madre realmente había hecho aquello. Y entonces Vanessa cometió el error clásico de todo manipulador en pánico: dijo demasiada verdad. Dijo que Margaret llevaba a Oz prometiendo cosas. Dijo que Adrián había sido moldeado desde niño para creer que heredaría a Asmere. Dijo que las hijas ya habían recibido carrera, marido, educación, ayuda, apartamentos, mientras Grant siempre era tratado como un fracaso, y Adrián como redención. Dijo que, si Margaret no tuvo el valor de formalizar lo que siempre insinuó, alguien tenía que corregirlo. Que ella solo estaba haciendo la voluntad moral de la familia. La voluntad real. La voluntad que todos conocían. Dijo eso delante del abogado. El comentario más votado de la publicación decía: nada tranquiliza más que escuchar a una delincuente decir que cometió fraude por principios. Otro comentario: esa mujer miró a la ética, la saludó desde lejos y se metió en un callejón con software pirata. La respuesta de Elise fue breve: la cosa empeora. Y efectivamente empeoraba. La pericia destruyó el intento de manipular la distribución sentimental de los bienes. Pero durante la revisión de los documentos del trust principal, apareció una cláusula antigua creada por el abuelo de Elise, décadas atrás, que determinaba que una participación específica de la empresa familiar solo podía transferirse a descendientes consanguíneos directos. Era una cláusula anticuada, snob, típica de un patriarca que cree que la sangre es un valor bursátil. Pero existía. Y como Adrián, a pesar de ser adulto, había sido sealado durante años como heredero simbólico de esa porción, los abogados necesitaban formalizar documentación de linaje para fines de sucesión interna. Fue en ese punto cuando Vanessa volvió a entrar en modo suicidio jurídico. En lugar de retroceder y aceptar que había destruido su propia reputación, exigió que la cláusula se respetara íntegramente. Claro que creía que Adrián saldría ganador. En su cabeza, si no podía robar con la voz de la suegra, todavía podía ganar por sangre. Nadie percibió de inmediato el tamaño de la ironía. Grant estaba devastado por el fraude, pero aún más humillado por el hecho de que todo su matrimonio ahora pareciera un proyecto de relaciones públicas mal administrado. Adrián se negaba a mirar a su madre. Elise escribió que parecía un hombre recién atropellado por su propia biografía. Fue durante ese proceso cuando Judith encontró otra bomba. Entre los papeles personales de Margaret había un sobresellado, marcado con la letra temblorosa de ella: abrir solo si Vanessa intenta usar a Adrián contra el trust. Ese tipo de frase prueba dos cosas al mismo tiempo: que Margaret era paranoica y que, casi siempre, la paranoia de la gente rica no es más que experiencia bien documentada. Dentro había una carta breve y una anotación del médico de la familia fechada 19 años antes. En la carta, Margaret afirmaba tener serias razones para dudar de la paternidad biológica de Adrián. Decía que nunca lo había hecho público porque un escándalo destruiría a Grant, y porque Adrián no tenía la culpa de haber nacido en medio de adultos moralmente arruinados. Pero adía, con la ternura de una guillotina, que si Vanessa algún día intentaba secuestrar jurídicamente el legado Whitmore usando muchacho, entonces la verdad debería servir al menos para impedir que el robo fuera recompensado. El documento médico era peor. Años antes,
Grant y Adrián habían intentado registrarse como posibles compatibles para un problema hematológico que afectó temporalmente a Margaret. No llegó a haber trasplante, pero los análisis preliminares registraron una incompatibilidad genética que merecía investigación adicional. Según una nota adjunta, Margaret mandó repetir pruebas en un laboratorio privado. El resultado nunca fue discutido en familia. Solo archivado. En ese momento, ya no era solo una duda cruel de una abuela controladora. Había rastro documental. El abogado recomendó una prueba formal de ADN antes de cualquier deliberación sobre la cláusula de consanguinidad. Grant aceptó con el rostro de quien está firmando su propia autopsia. Vanessa intentó impedirlo. Primero alegó violación de privacidad. Después dijo que era una humillación innecesaria. Luego afirmó que Margaret había sembrado todo por maldad. Después, en un cambio de tono que prácticamente venía con banda sonora de suspenso, acusó a Judith de falsificar los documentos. Cuando nada de eso funcionó, pasó a insistir en que Adrián se negara al examen. Fue entonces cuando, por primera vez en su vida adulta, Adrián le dijo no a su madre. Y Liz describió la escena como casi surrealista. El hombre que había pasado 22 años siendo llamado especial, el heredero natural, el que continuaría el nombre, finalmente miró a Vanessa y solo preguntó ¿qué te da tanto miedo? Ella no respondió. Porque la gente como Vanessa jamás responde la pregunta central. Orbitan. Lloran. Acusan. Reinterpretan. Pero no responden. Responder es ceder terreno, y un manipulador trata la verdad como un vampiro trata el sol. La prueba se hizo. La espera por los resultados duró 12 días, lo que, según Elise, equivalió a 5 años subjetivos. Grant dormía en el despacho. Elena redescubrió el cigarrillo. Judith parecía una estatua impulsada por odio funcional. Adrián desapareció de la vida social. Vanessa llamaba a parientes lejanos para hacerse la perseguida. En algún punto, hasta el jardinero de la casa ya sabía que existía una posibilidad concreta de que el nieto favorito de la matriarca no tuviera una sola gota de sangre Whitmore. Y eso, en una familia obsesionada con el apellido, era prácticamente canibalismo social. Cuando llegó el resultado, nadie consiguió fingir sorpresa. Grant no era el padre biológico de Adrián. Ni remotamente. La prueba era concluyente. La sala volvió a quedar en silencio, pero ahora era otro tipo de silencio. Antes había sospecha, rabia, teatro. Ahora había esa sensación desagradable de eje roto. Como si alguien hubiera abierto la pared de la casa y revelado que todas las vigas eran de cartón pintado. Adrián vomitó en el vaho. Grant lloró sentado, de la manera más miserable y masculina posible, intentando no hacer ruido. Judith cerró los ojos como quien por fin ve cobrarse una cuenta antigua. Elena dijo yo lo sabía en un tono que dejaba claro que no sabía absolutamente nada, pero deseaba mucho ese crédito moral retroactivo. Vanessa, acorralada, hizo lo que mejor sabía hacer, transformar su culpa en espectáculo. Empezó a hablar rápido. Muy rápido. Dijo que Grant era ausente. Dijo que el matrimonio ya estaba muerto en esa época. Dijo que fue un error. Dijo que nunca quiso herir a nadie. Dijo que Adrián siempre sería hijo de Grant en la práctica. Dijo que eso no cambiaba el amor de Margaret. Dijo que el padre biológico no importaba. La última frase habría sido hermosa si no hubiera salido de la boca de una mujer que acababa de usar un defaque de la suegra para intentar desviar millones hacia el hijo en la práctica. El comentario más votado de la actualización decía la parte más graciosa de los grandes manipuladores es que siempre apelan al amor abstracto después de fracasar con el dinero concreto. Otro comentario intentó ganar por sentimiento usando IA. Luego intentó ganar por sangre. Perdió en ambas y ahora quiere ponerse filosófica. Pero aún faltaba una pieza. ¿Quién era el padre biológico? La respuesta llegó de la manera más humillante posible. No por confesión espontánea. No por dignidad tardía. Llegó porque Judith contrató a una investigadora privada que revisó registros antiguos de viajes, llamadas telefónicas, recibos de hotel, agendas y fotografías. El nombre que apareció fue Colin Mercer, exentrenador de tenis del club donde Vanessa pasaba las tardes para aliviar el estrés cuando Adrián fue concebido. Colin llevaba 6 años muerto. O sea, ni siquiera existía la posibilidad de un enfrentamiento directo. Solo quedaban la evidencia seca y el sabor metálico de la vergüenza. Y Liz escribió que lo más cruel de todo era Adrián. Porque hasta entonces había sido el príncipe dorado de una abuela rica y el proyecto final de una madre calculadora. De repente, se convirtió en el producto de una mentira de 2 décadas, amado de forma tóxica por una abuela que si lo prefería,
pero no lo suficiente como para reescribir el trust, y usado como pasaporte por una madre que aparentemente lo veía menos como una persona y más como una credencial. Y entonces surgió la información que terminó de aplastar lo que quedaba. Margaret lo sabía. No solo lo sospechaba. Lo sabía. En un segundo sobre, encontrado días después dentro de una caja de documentos bancarios, había una carta sin fecha exacta, probablemente escrita después de las pruebas privadas. En ella, Margaret decía que Adrián no llevaba la sangre Whitmore, pero sí la carga de haber sido colocado en el centro de las neurosis de los adultos. También decía que, precisamente por eso, jamás lo enfrentaría con la verdad mientras ella siguiera viva. Y cerraba con una frase tan cruelmente Margaret que parecía tallada a mano. No es un Whitmore por sangre. Tal vez esa sea la única suerte que ese muchacho ha tenido. Esa frase partió a la familia de una manera nueva. Porque significaba que Margaret favoreció a Adrián toda la vida sabiendo que biológicamente no pertenecía a la familia. Y eso no fue visto como generosidad pura. Muchos lo vieron como otra forma de control. Margaret conocía la bomba, y en vez de desactivarla, se sentó sobre ella durante años como quien guarda un comodín para usarlo después de muerta. Grant se derrumbó emocionalmente de verdad después de eso. No por el examen en sí, sino por entender que su propia madre lo sabía, su esposa lo sabía, tal vez Dios y la mitad del club de tenis también, y solo pasó 22 años viviendo como figurante en su propio matrimonio. Vanessa fue formalmente investigada por tentativa de fraude, falsedad ideológica, manipulación de evidencia sucesoria y uso indebido de datos biométricos de voz. El equipo forense encontró en su laptop archivos de entrenamiento de voz, fragmentos recortados de mensajes antiguos de Margaret, guiones con versiones alternativas del discurso y una carpeta llamada final-real. Porque la gente criminal rara vez resiste la necesidad patética de etiquetar su propia estupidez. Adrián se mudó de la casa de sus padres en menos de una semana. Envió un único mensaje al grupo familiar: no me pidan que elija entre la verdad y mi infancia. Hoy no tengo ninguna de las dos. Eso dejó a los comentarios en completo colapso. Hubo gente llamándolo víctima absoluta. Hubo quienes decían que seguramente sabía algo. Y Liz respondió que, por lo que ella vio, él no sabía ni del DFAC ni del ADN. Solo sabía que su abuela lo trataba como favorito y que su madre alimentaba eso como una religión privada. Su ego, sin duda, había sido construido sobre esa preferencia. Pero un ego inflado no es prueba de complicidad. Lo que vino después fue el tipo de ajuste de cuentas que ninguna familia hace de forma limpia. Judith quiso demandar a Vanessa hasta dejarla sin un centavo. Elena quiso cortar también a Grant, por omisión y cobardía. Grant quiso divorciarse, pero con discreción, lo que hizo reír a Elena durante casi un minuto entero. Y Liz solo quería distancia. Naomi quería vender cualquier bien compartido, dividir lo que fuera legalmente posible y prenderle fuego simbólico a Asmere con una publicación pasivo-agresiva y vino blanco. El abogado terminó encontrando la versión final del verdadero testamento de Margaret, firmada meses antes del derrame. En él, los bienes se distribuían de forma dura, pero clara. Las hijas recibían cuotas equivalentes en patrimonio líquido. Grant recibía menos de lo que esperaba, en un gesto que a nadie sorprendió. Adrián obtenía una suma considerable de dinero personal y un fondo educativo ampliado, pero no la casa del lago, ni las acciones protegidas, ni los objetos históricos de la familia. O sea, Margaret lo quería lo bastante como para provocar una guerra, pero no tanto como para derribar su propia arquitectura patrimonial. Muy propio de ella. Afecto con correa. Asmere fue dejada para ser vendida y convertida en un fondo para mantener la fundación benéfica de la familia, lo que muchos consideraron la última bofetada de la vieja a todos ellos. Porque nadie se quedó con la casa. Ni las hijas. Ni el hijo. Ni el favorito. Margaret prefirió entregarle la propiedad a una institución y obligar a los herederos a lidiar únicamente con el hecho desnudo y cruel de que nunca la poseyeron emocionalmente. Solo alquilaban expectativa. El comentario más votado de la última actualización decía: la abuela ganó incluso muerta. Otro: Vanessa intentó robar el reino, pero olvidó que la reina había llenado el castillo de trampas. Y, honestamente, eso era todo. Vanessa perdió casi todo. El matrimonio, la reputación, su lugar en la familia y la ilusión de que inteligencia sin carácter es estrategia. Grant perdió la fantasía de marido, hijo y padre de una vida coherente. Margaret solo perdió lo que todos pierden al final, pero dejó detrás un rastro tan controlado que aún así consiguió dirigir el caos desde el más allá, como una directora retirada que se niega a abandonar el camerino. Y Adrián perdió el más feo de todos los bienes: la narrativa sobre sí mismo. No era el heredero natural. No era el nieto de sangre. No era el centro legítimo del legado.
Ni siquiera era el hijo del hombre que le dio el apellido. Pero, al mismo tiempo, seguía siendo el muchacho que creció dentro de esa casa, escuchando a una abuela millonaria decirle que era especial y a una madre venenosa decirle que el mundo le debía un lugar de honor. Eso no desaparece con un sobre. No se evapora con un informe de laboratorio. La identidad es una cosa ingrata. Incluso cuando es mentira, tarda en salir de la piel. En la última edición de la publicación, semanas después, Elise contó que Adrián empezó terapia, cortó contacto con su madre y mantuvo con Grant una relación cautelosa, triste y extremadamente honesta por primera vez. Dijo que Grant afirmó que, independientemente del examen, había sido el padre de Adrián durante 22 años y no sabía cómo apagar eso por decreto. Fue quizá la única frase verdaderamente adulta producida por alguien de toda esa generación. Vanessa, según rumores, seguía insistiendo ante conocidos en que todo había sido distorsionado. Decía que la grabación no era fraude, sino reconstrucción fiel de una intención. Casi poético. También así describe un asesino un empujón por las escaleras cuando contrata a un abogado ambicioso. Y Lee cerró la publicación diciendo que la familia jamás sería normal, pero que quizá por fin podría ser sincera. Judith seguía amarga. Elena seguía teatral. Grant seguía devastado. Adrián seguía en ruinas. Y Margaret seguía siendo, de alguna forma, la persona más poderosa de la sala, aunque llevara meses muerta. Porque hay gente que deja herencia. Y hay gente que deja un sistema operativo de trauma. Si aquí existe una moraleja, no es sobre el dinero. El dinero solo sirvió como reflector. La moraleja es que el favoritismo pudre a una familia en silencio, las mentiras antiguas siempre cobran intereses, y darle tecnología de punta a gente emocionalmente podrida es como entregarle un lanzallamas a alguien que resuelve todo encendiendo fósforos cerca de las cortinas. Y la pregunta que quedó en los comentarios fue la más simple y la mejor: ¿quién destruyó de verdad a esta familia? Vanessa, por fabricar la voz de la muerta e intentar robar el patrimonio. Grant, por vivir anestesiado dentro de su propio matrimonio. Margaret, por saber demasiado, controlar demasiado y amar de una manera que parecía premio, pero funcionaba como trampa. O todos ellos, en un relevo coordinado, como un grupo de personas decididas a demostrar que un lazo de sangre no crea carácter, solo comparte apellido hasta nuevo aviso. Esta es una de esas historias en las que nadie sale limpio, nadie sale entero y la única persona que quizá merecía algo de paz era justamente quien fue usado como trofeo desde la infancia. Adrián no era de la familia por ADN. Pero, irónicamente, después de todo, quizá era el único que todavía tenía alguna posibilidad de convertirse en alguien mejor que ella.